Hola, 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 hola. Buenos días, tardes, noches, madrugadas. No sé a qué hora van a estar mirando este video, este estreno. Este video yo se los había estado promocionando sin haberlo grabado, pero también es un video que yo he tenido ganas de grabar. Miren qué bonita mi canita. Cool. I'm getting old. Miren. Ponte seria, Brenda. Ok, vamos a ponernos serias. Pongo mi cana como testigo que me voy a poner seria. Ok, para romper el hielo. Bueno, este video ya yo se los había estado platicando que lo iba a grabar y por diferentes razones no lo había podido grabar. No sé exactamente cómo empezar, si no es obvio, porque ya llevo un minuto grabado y todavía no he ido al grano, al meollo del asunto. Pero voy a tratar de abarcar los detalles importantes para reducir el video a pocos minutos. Mi historia como una mexicana que por cuestiones de seguridad toma la difícil decisión de dejar su país, de dejar su mundo, de dejar su vida, de dejar sus planes, de dejar todo lo que conocía por irse, venirse, mudarse, iniciar de nuevo como inmigrante en los Estados Unidos de América. En Gringolandia, para acabar más pronto. Yo viví en México, nací en México, crecí en México por muchos años de mi vida. Soy originaria de México, soy originaria de una comunidad muy pequeña, muy aislada, una comunidad de bajos recursos, con poco crecimiento social, educativo, cultural. Colonia Benito Juárez, municipio de Sombrerete, en el estado de Zacatecas. Zacatecana soy yo. Ahí, en ese ranchito, en esa comunidad, me desarrollé los primeros años de mi vida hasta el término de la primaria. Posterior a eso, inició una educación en secundaria técnica en otro ranchito en la colonia Progreso. Así le decíamos, creo que tiene otro nombre. Después de esto me mudo a la ciudad de Zacatecas, ya como estudiante de preparatoria. Y llego a la ciudad de Zacatecas, me pongo a vivir en Guadalupe, Zacatecas. Ahí es donde mi papi compra un pequeño terreno y ahí es donde la familia con mucho esfuerzo levanta unas paredes y empezamos a vivir ahí. Como jovencita, como adolescente de preparatoria, pues yo tenía muchos sueños, yo tenía muchas ilusiones, yo tenía ganas de hacer muchas cosas en mi vida, de estudiarme, de prepararme, de convertirme en una abogada. Vivo una juventud hasta cierto punto tranquila en el aspecto de seguridad social, ¿no? Una vida hasta ahí normal. Pero mi travesía con la experiencia, las experiencias, mejor dicho, que tuve con estos grupos delictivos llamados narcos,
vendedores de droga, de secuestros, todo este tipo de cosas, delincuentes, inicia ya más tarde cuando entro a la universidad. Debí haber tenido quizá 20 años, pienso que tenía como 20 años, tal vez 19, cuando es el primer momento donde el grupo delictivo que estaba trabajando en esos momentos en Zacatecas, los Zetas, vienen y me ofrecen ser un halcón. Un halcón es una persona, no sé si todavía se usa este término estos días, pero en esos días un halcón era una persona vigilante, era una persona que tenía que observar quién entraba a la ciudad, camionetas, carros, policías, otra gente, cualquier cosa sospechosa. Me ofrecen 15,000 pesos semanales, 15,000 pesos semanales cuando tú estás chiquillo, cuando estás morrillo, pues es mucho dinero. Sin embargo, pues yo tenía una base cristiana, una base de creo yo, mucha ética, de mucho valores, pues, que no me permitieron, que me impidieron, gracias a Dios, pues, aceptar. En ese momento, Zacatecas era peligroso por estos zetas, pero no al punto de obligarte a formar parte de estos grupos delictivos. Tú en ese momento todavía tenías la opción de decir si quiero, no quiero, acepto, no acepto. La universidad en la que yo estudiaba está en el mero centro, todavía está en el mero centro, ubicada en la pasada del bulevar. Entonces, pues era la pasada por donde pasaba todo en ese momento. Ahorita ya hay otros carreteras, otros caminos. Ya no es como la pasada obligada. Pero en esos años sí lo era. Paso desapercibida hasta cierto punto, como, ok, no acepto, no quiero, y no dije nada al respecto a nadie hasta años más tarde. No le dije a mis papás, no le dije a mis amigos, no le dije a familiares, no le dije a nadie porque esa era una de las condicionantes para que me dejaran en paz, y yo acepté, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los años, y después de esto, el segundo encuentro que tengo con estos grupos, pues fue cuando me casé. Debí de haber tenido 21 o 22 años más tarde. Los Zetas seguían trabajando en Zacatecas, seguían a cargo del miedo, y se vivía mucho miedo. Yo me mudo a vivir a otro municipio, dejo Guadalupe, dejo Zacatecas porque me caso, entonces me voy a vivir a otro municipio. No voy a decir qué municipio, voy a omitir el nombre del municipio. Pero cuando me mudo, nuevamente vivo lo que es el miedo, lo que es la angustia, lo que son la opresión social, la inseguridad. Me toca verlos a estos delincuentes como lo normal que se estaba viviendo. Entraban al lugar donde yo trabajaba con sus armas, normal, de compras. Yo trabajaba en tiendas de ropa y no había quien dijera nada. Todo el mundo sabía por la manera de vestir, porque portaban armas, quiénes eran, y nos quedábamos con eso, ¿no? De ten cuidado cómo le hablas, ten cuidado cómo le sonríes. En ese momento yo estaba casada con una persona pues muy celosa, entonces siempre he creído que el dinero es el móvil de muchas cosas. Yo era jovencita, amable en mi trabajo, entonces es ahí donde nuevamente me vuelven a ofrecer trabajar para ellos.
pasó desapercibido, no le di la gran importancia. Yo estaba dentro de un local, yo estaba atendiendo a la persona, él estaba escogiendo su ropa, él me ofrece que trabaje para ellos, yo digo no, muchas gracias. Palabras más, palabras menos. Viví el angustia y viví el miedo, pero igual calladita te ves más bonita, no le conté a mi esposo. Esta persona me da dinero como una propina al servicio que le estaba dando. Yo decidí regalar ese dinero a mis compañeras, repartirlo en mis compañeras, por cuestiones de que no quería tener problemas con mi esposo celoso y tampoco quería darle explicaciones. De hecho, él nunca se enteró de esta propuesta que me hicieron. Hasta el día de hoy yo nunca le he contado. Pero ese fue como la segunda vez que tengo esta interacción. La tercera ocasión ya pasaron un par de años, tal vez yo me separo de mi ex esposo. Todavía no estaba divorciada, pero ya no tenía ningún contacto con él. Y empiezo yo a vivir mi vida. Regreso a la universidad porque la había dejado por haberme casado. Regreso a la universidad. Cuando regreso a la universidad, pues hay esta oportunidad de tener ¿cómo decirlo? Una participación, no lo voy a llamar trabajo, pero una participación dentro de la campaña política del momento que se estaba viviendo en Zacatecas para el gobernador. Entonces me encarrilo en los grupos juveniles del PRI. Y estando ahí dentro, pues te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de cómo corre el agua, así por encimita. No te metes al río profundo porque eres estudiante y no te van a decir cosas que no tienes que saber. Pero ya puedes mirar el río por encimita y mirar la basura que lleva el agua, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo viví. Me di cuenta de muchas asociaciones que tenían los diferentes partidos políticos con estos grupos criminales. La comunicación que existía entre ellos, la rivalidad que existía entre ellos, quién ofrece más, quién da más. Eran conversaciones que se quedaban bajo la mesa, que no se exponían a nadie. Yo tuve mucha suerte de estar en esas conversaciones a puerta cerrada, con gente muy poderosa, con gente muy inteligente que sabía mover este tipo de situaciones, ¿no? Pero luego otra vez el miedo, otra vez la inseguridad, porque estando en campaña, pues me toca viajar por el estado y llega un momento en que nos tienden una emboscada a las personas, a los jóvenes, a los políticos que estábamos teniendo estas reuniones, y nuevamente está pues en peligro mi integridad física, ¿no? Esa vez ya yo tuve que hablar con mi mamá y ya tuve yo que contarle lo que estaba pasando, lo que yo estaba viviendo con estos grupos delictivos y con mi deseo de querer entrar al campo de la política como estudiante de Derecho. Mi mamá me dice, pues tu vida es primero, tu integridad es primero, te sales de ahí y te vienes. Dejo el país, dejo la escuela por seguridad, por presión de mi mamá, y me vengo y se me olvida la política y se me olvida la escuela. Pasan años, pasan varios años, no muchos, pero algunos, tal vez 3, tal vez 5. Cuando yo digo, no, pues yo no quiero estar en Estados Unidos, a mí no me gusta Estados Unidos, yo quiero vivir en México y regresar a México, y México no es tan peligroso, ¿no? Me llevo al que entonces era mi amigo, que ahora es mi esposo, y nos vamos a México. Estando en México, otra vez, nuevamente,
estos grupos delictivos se acercan a mí, pero ya de una manera más contundente, más peligrosa, más forzada, más obligada, con mucha más coacción, con mucha más presión. Y entonces así es como decido regresar a Estados Unidos, mudarme a Estados Unidos. Yo tenía un pequeño local, un pequeño negocio. Estaba yo empezando apenas con un changarrito que yo vendía de todo, churritos, vendía comida, vendía accesorios, libros, juguetes. Estaba empezando apenas. Pero estaba este local muy cerca de una escuela secundaria, una escuela primaria, kinder, todo se comunicaba ahí. Entonces, pues había este acceso, esta pasada de autobuses. Era una buena locación por un negocio como el que yo estaba iniciando. Cuando llegan estas personas y aparentemente ya me habían investigado, no sé dónde me miraron, no creo que haya sido en mi negocio, pero quién sabe cómo sea que hayan llegado. El caso es que llegan y cuando llegan a tratar de convencerme, primero me ofrecen que yo ahí en mi negocio venda droga. No, como queremos tener nuestro changarrito aquí a manera poquita y que todos ganemos y que todo bien. Pero una vez que me siguen observando, yo obviamente no acepté, pero me siguen observando, se dan cuenta que este americano es el que está rentando la casa, en la cochera de su casa es donde yo tenía mi negocio. Y entonces empiezan pues a investigar más a fondo. Cuando investigan más a fondo se dan cuenta que yo tengo documentos para venir a Estados Unidos de manera legal, que mi familia está acá, que tengo una hija, que me investigan al dedillo todo lo que tienen que saber. Entonces es ahí donde van y me buscan otra vez. En esta ocasión yo estoy saliendo de mi local, ellos pasan en una camioneta, dicho sea de paso, una camioneta blanca, y me suben a la camioneta federales. Se identifican con su identificación de policías federales. Me suben a la camioneta o yo me subo con ellos, ustedes quieran llamarlo, porque no hubo violencia, hubo presión en miradas, un lenguaje corporal intimidante, pero no hubo de por medio un arma ni a fuerza, ¿no? Cuando me suben a la camioneta, entonces me llevan a dar el paseo, me muestran una cantidad de dinero, me dicen todo lo que han investigado sobre mí, todo lo que saben sobre mí. Me hablan un poco más de su trabajo, me llevan a una casa, en la casa me proponen tener un trío con ellos. Afortunadamente no pasó nada de eso, porque uno de ellos estaba muy morrito. Y el otro pues, no sé, tal vez intentaba convencerme de bonita manera y no me lastimaron físicamente. Me llevan a hacer una entrega de dinero y de armas y están hablándome sobre el tema, sobre que les interesa, no que yo sea una personita ahí vendiendo poquita droga como al principio me habían dicho, sino que ahora lo que quieren es que yo transporte droga de México a Estados Unidos. Me empiezan a hablar de sus conexiones, me empiezan a hablar a darme información que yo nunca podría revelar a nadie, ¿no? Porque además, después de esta entrevista, me drogan para que me queden lagunas mentales
y no pueda recordar todo. He recordado muchas cosas a través de la terapia, a través de las regresiones. Ahora, en este momento, después de estos años, ya reconozco el rostro de estos federales. Pero hasta hace 3 años atrás yo no recordaba sus caras. Digo que lo voy a pensar. Les miento para que me dejen ir. Me llevan a la puerta de mi casa. Y ya estando en la puerta de mi casa, me dicen, sabemos que vives con tu hermana, que se dedica, dónde trabaja tu cuñado, sabemos todo. Todo. Ok. Y es ahí cuando entro en una crisis nerviosa muy, muy fuerte. Y empiezo a tratar de mantenerme estable. Voy al Ministerio Público. Y hablo y les digo, miren, me pasó esto, me está sucediendo esto, estoy preocupada, estoy asustada, no sé qué hacer. Y el Ministerio Público muy relajado me dice, no, es que ellos no trabajan así, probablemente es su ex esposo tratando de asustarla. No levantan un acta, no me atienden como es, me ignoran totalmente. Entonces yo tomo la decisión de decir, bueno, pues si el Ministerio Público dice que no son ellos, tal vez es cierto, tal vez es mi ex, tal vez yo qué sé, ¿no? Hasta ese momento yo estaba asustada y tenía miedo, pero no al punto de salir huyendo. Es hasta que a los pocos días, 2-3 días después, dejan una carta de amenaza bajo la puerta de la cochera, que era donde tenía mi negocio, donde ya me amenazan explícitamente con mi hija. En ese momento entro en shock y decido salir del país. Dejo toda la mercancía abandonada. Mi hermana es la que al final tiene que hacerse cargo de entregar las llaves de la casa que rentaba el que ahora es mi esposo, que en ese momento pues era mi amigo y fue mucho estrés porque además yo le había dicho a él que Zacatecas era un lugar seguro y resulta que no, que salgo huyendo del país, ¿no? Mi travesía por ese proceso fue una travesía muy dolorosa y muy traumante, donde yo perdí dinero que invertí en ese negocio, donde yo perdí la credibilidad de familiares que dijeron que yo había mentido, que no era cierto, que esa era una historia que yo me había inventado para poder mudarme a Estados Unidos con el amante que supuestamente tenía. No solamente fue una pérdida económica, pero también fue una pérdida emocional. Fue muy traumático, fue muy doloroso. Obviamente tampoco el padre biológico de mi hija me creyó nada. Hasta que pasan los años y empezamos a ver más estas historias, es cuando dicen, mira, a lo mejor lo que le sucedió a Brenda sí fue cierto. Sí fue cierto, fue verdad. No es una mentira ni un engaño mío. Pero son cosas que ya ahorita las hablo, las estoy hablando. Y las estoy hablando porque me ha movido mucho la injusticia. Me ha movido mucho ver todo lo que está pasando en México. Y me mueve mucho cada vez que yo hablo y opino y sale la gente diciéndome que yo estoy hablando de cosas que no conozco, que yo estoy en Estados Unidos, que yo no estoy allá, que no, yo no estoy en México, porque yo fui obligada a salir de México por la seguridad de mi hija, por estas personas. Yo fui víctima de la delincuencia organizada, de los narcos. Y no solamente una vez,
Bendito sea Dios, logré escapar, no acepté. Y mis hijos tienen una vida más segura que si estuvieran en México. Pero a mí me tocó convivir muy a manera muy real, muy directa, donde mi vida, la vida de mi hija estaba en peligro por estas personas. Entonces cada vez que yo hablo mal del gobierno, cada vez que yo critico a la presidenta, cada vez que yo digo es que Trump tiene razón, son terroristas, es que sí lo son porque yo lo viví. A mí me llenaron de terror mi vida por años hasta que finalmente tomo la decisión de refugiarme en un país que no es el mío, pero que aquí he encontrado que mis hijos pueden dormir tranquilos sin estar escuchando las balaceras. Entonces yo dije que no quería hacer el video muy largo, pero pues ya lo hice muy largo. Esa es mi historia, reducida a 30 minutos de su tiempo. Historias que ya he contado en directos, historias que ya he contado a personas, historias reales de mi vida, de por qué me duele la inseguridad en México, de por qué me enoja la corrupción entre el gobierno, los gobiernos de México y los grupos organizados, porque yo lo viví, yo lo vi, yo lo experimenté en mi carne, en mi mente, en mi salud mental, en mi salud física. Yo no hablo de lo que no viví, hablo de lo que me tocó confrontar, de las elecciones que tuve que hacer en mi vida para poder salir adelante. Agradezco a Dios, agradezco a mis padres que tuve la oportunidad de emigrar, de venirme, de mudarme de México a Estados Unidos de una manera legal. Lo agradezco mucho. Pero como yo, personas que están en una crisis de ansiedad, en un miedo total, amenazados de sus hijos y que salen del país en busca de una vida sin documentos y llegan a este país a trabajar y a salir adelante, los políticos mienten descaradamente cuando dicen que hacen todo para que los de a pie estemos bien. No es cierto. El crimen organizado ha avanzado tanto que este ranchito donde yo crecí, donde yo les estoy hablando, que la gente no es dueña de sus vacas, la gente no es dueña de sus gallinas, la gente no es dueña de sus tierras, la gente no es dueña de hacer sus fiestas. ¿Por qué? Porque van estas personas a cobrar la cuota, porque van estas personas a decidir qué se hace y qué se deja de hacer, porque ya no hay autoridades, porque las autoridades son ellos. Tuve suerte que todos estos delincuentes con los que yo me encontré en mi camino tenían conciencia. Tenían una conciencia de no lastimarme físicamente, tenían una conciencia de chantajearme, pero no de lastimarme. Tenían una conciencia humana, ¿no? Que ya en este momento las nuevas generaciones no tienen, porque si hubiera sido estas nuevas generaciones, a mí no me habrían preguntado, ¿quieres trabajar? A mí me hubieran obligado. Entonces, yo soy muy bendecida, pero esa es mi historia. La historia de otros es que no tuvieron opción, es que fueron obligados, es que era su vida o la de otro y eligieron la de ellos. Entonces, esa es mi historia. Gracias por escucharme. Millones de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y acuérdense que cada quien habla como le va en la feria. Y a mí, con estos grupos delictivos, me fue muy mal. Me llevaron a dejar mi país, a dejar mis familiares, a dejar mis amistades, a dejar mi casa, a dejar mi negocio, a dejar mi vida para poder salvarla de mi hija y que mi hija tuviera una vida segura. Millones de bendiciones y hasta la próxima. Bye bye.